Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Dije, dáselo a Dios, no a tu vecino. Amén. Abre tu Biblia rápidamente. Vamos a ir volando. Lucas 7, capítulo 1, del versículo 10. Dios las bendiga a todos los que nos acompañan. Amén. Lucas 7, Luke 7, verse 1 through 10. Cuando estés ahí me indicas con un fuerte amén. Are you there? ¿Estás ahí? Lucas. Go ahead and share the video. Si nos estás viendo ahí desde casa, comparte este video, sé de bendición para alguien más. Esto es OFM Bronzeville. Estamos bajo la cobertura de nuestro Padre Espiritual, Apóstol Johnson Suleman. No te quedes de no bendecir a alguien esta noche. Este video le puede bendecir a alguien más. Comparte el Evangelio. Una de las maneras que podemos ir a compartir el Evangelio es solamente con el apretar share o like. No tienes que ir hasta China a evangelizar. No tienes que ir a lugares lejos, solamente a share. Amén. ¿Estás ahí? Lucas 7. ¿Estás ahí? Estás en Lucas 7. Amén. La palabra del Señor dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oían, entró en Capernaum. Dice: y el siervo del centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿El siervo de quién? ¿De quién? Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Dígale: sanar a su siervo. Dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice: y Jesús fue con ellos. Dígale: Jesús fue con ellos. Dice: pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di conmigo: di la palabra. Dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ajá. Dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al sano. Dice: hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Diga conmigo: el poder de la palabra hablada, o como le quieran poner en esta noche, como Dios les muestre. Amén. Pero vamos a estar hablando sobre el poder de la palabra hablada. Amén. Cuando empezamos a analizar el lenguaje, podemos entender que todos en esta vida estamos compuestos a través de un cierto nivel de lenguaje. Amén. Todos en esta vida tenemos un sistema de comunicación, pero no todos en esta vida tenemos la misma comunicación. Amén. Conforme crecemos y nos expandemos en el conocimiento de nuestra mente, en el conocimiento de la capacidad que nuestra mente puede adquirir, nuestra forma de comunicación va aumentando o va cambiando. Amén. Es por eso que hay gente que se llama que son bilingües o trilingües o cuatrolingües, porque han tenido el poder y el dominio de dominar la lengua.
o el lenguaje que están hablando. Estamos aquí. Amén. Estoy tratando de poner la plataforma para entrar en el mensaje. Amén. Estamos hablando sobre el poder de la palabra hablada. Amén. Entonces esas personas han sabido navegar y dominar el nivel del lenguaje que necesitan para poder tener una comunicación con alguien que ha tenido la comparación o podido entender el lenguaje. En el lugar de donde leímos, Jesús se encuentra con un hombre, con un centurión, un hombre que tenía poder, un hombre que entendía el nivel y el poder de las palabras habladas. Estamos aquí. Es por eso que el centurión le dijo: yo entiendo, yo también soy un hombre bajo autoridad, que digo ve y va, viene y ve, digo a mi siervo haz y hace. Entonces tiene que haber un comando para que haya una acción. Tiene que haber una acción para que haya una reacción. Diga conmigo: acción para reacción. Acción para reacción. Entonces el centurión sabía que cuando llegaba a Jesús, Jesús tenía el poder y la capacidad de solamente hablar y algo pasaba. Es por eso que el centurión fue a Jesús en primera hora. Amén. Dice: y oyó de Jesús y fue y habló a Jesús. Estamos aquí. Pero hoy en día, al parecer, hay mucha gente que sabemos de Jesús, leemos de Jesús, oímos de Jesús, pero muy pocos hablamos acerca de Jesús. Muy pocos hablamos las palabras que Jesús hablaba. En Efesios 4, 25 al 29 dice: por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Para la necesaria edificación. Entonces todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo está diciendo algo, pero no todos están haciendo algo con sus palabras. Jesús era la persona que solamente con decir algo pasaba. Primera de Samuel 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué están haciendo tus palabras? ¿Qué están haciendo nuestras palabras? Primera de Reyes 17:1 dice: vive Jehová de Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El nivel de tus palabras o las palabras que sueltan siempre van a tener un efecto, ya sea positivo o negativo. Pero la mayoría de la gente, en vez de hablar positivamente, habla negativamente. Todo lo que hablan es negativo. No voy a poder hacer esto. ¿Y cómo le voy a hacer? Ya no la veo. Siempre lo mismo de siempre, con el mismo dolor. Te levantas y lo primero, en vez de darle gracias a Jesús, dices: ay, otro día más. Palabras negativas que salen de tu boca. Amén. Entonces, las palabras tienen un efecto, ya sea positivo o negativo. Positivo o negativo. Son gente que han tenido un efecto en sus palabras por medio de su cultura, porque se les ha enseñado un lenguaje que no los ha dejado avanzar al nivel que Dios los quiere llevar. Son gente que, aunque han tenido palabras de edificación, todo lo que sale de su boca son palabras negativas. No reflejan la identidad que Dios quiere para ellos. En el Jueces 6:13 dice: Gedeón, hablando acerca de Gedeón, Gedeón se encuentra con Jesús, se encuentra con el ángel de Dios, y Dios le dice: oh hombre esforzado, ve con esta tu fuerza. Lo primero que Gedeón dice:
¿Con qué fuerza? ¿Dónde estás? Si tú estás conmigo, ¿por qué está pasando esto? Negativo. Dile a tu hermano, no seas negativo. No seas negativo. No seas negativo. Entonces, hay gente como Gedeón que a pesar de que tienen la solución, se viven quejando. Viven en una vida de siempre quejándose, que no tienen esto, que no tienen el otro, y lo que tienen no lo aprecian. El pueblo de Dios, estando en el desierto, Dios haciendo maravillas y milagros, aún así se quejaban de Dios. Dime, ¿para qué quieres señales si aún te vas a seguir quejando? ¿Para qué quieres el poder? ¿Para qué quieres la unción si tu boca no ha cambiado? Si tu vocabulario no ha cambiado aún. Éxodo 14:11 dice: y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Dice que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué has hecho esto así, Dios, conmigo? Ahí estaba bien, donde iba directo al infierno, y ahora estoy pasando por esto. ¿Por qué, Dios? Te olvidas de dónde te sacó Jesús y sigues quejándote. De tu boca solo salen quejas. Imagínate que Dios sea como una de estas personas y que te diga: ¿sabes qué? Esta semana no sé cómo le voy a hacer. No sé si te voy a poder preservar porque tengo a Margarito que lo tengo que despertar para que entienda el nivel donde lo quiero llevar. No sé si alcances misericordia esta semana. Imagínate que Dios sea de esa manera, que todo lo que Dios habla sea negativo. Imagínate qué impacto tuviera en nuestras vidas. No estaríamos en el lugar donde estuviéramos. Estaríamos siempre en derrota, bajo derrota, sirviéndole a algo que no nos oye. Escúchame, todo mundo puede abrir su boca. Todo mundo te puede hablar palabras bonitas, te puede hablar palabras que te motiven, pero no todo mundo te puede hablar palabras que te transformen, palabras que te edifiquen. Son palabras motivadas. Son palabras. Hay gente que te habla de la plataforma de sentimientos. Eso es lo que llamamos predicadores de motivación, o gente que te motiva porque habla de la plataforma de sentimientos. Esas palabras están diseñadas para hablar a tus sentimientos, hablar a tu carne. ¿Por qué crees que la gente que sigue a esas personas, a motivadores, aún no han cambiado su vida? Siguen en el mismo nivel que estaban ayer, porque esas palabras no las transformaron, nada más las movieron. Palabras que no tienen poder. Palabras que no tienen poder. Amén. Entonces, las únicas palabras que te pueden transformar se llama Jesús. La única palabra manifestada en esta tierra que puede transformar tu vida se llama Jesús. Jesús, hablando en Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 68, el verso que nuestro hermano Margarito dijo en el principio del servicio. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿qué tipo de palabras estás escuchando? ¿Qué tipo de palabras estás poniendo en ti? Hoy en día la gente solamente está escuchando basura. Estás leyendo basura todo el día en el teléfono, perdiendo tu tiempo llenándote de basura. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida. Entonces, todo lo que introduces a tu mente, todo lo que introduces por medio de, ya sea de tus oídos o de tus ojos, forma parte de lo que tú eres. Todo lo que introduces en ti
en tu mente es lo que sale de tu boca. Entonces, un niño no puede decir algo que no ha oído antes. Un niño siempre va a decir algo que aprendió de alguien más. Una persona siempre va a decir algo que aprendió de alguien más. Dile a tu hermano: aprende lo bueno. Aprende lo bueno. Aprende lo bueno. Entonces, todo lo que introduces a tu mente forma parte de ti, forma parte de tu vocabulario. Una mente que vive bajo las mismas palabras, el mismo lenguaje, en la misma cultura, no puede renovarse, no puede transformarse. ¿Por qué? Porque siempre tiene el mismo lenguaje. Vive en las mismas palabras. No pueden cambiar su estilo de vida porque se rehúsan a salir del estilo de vida que llevan. Se rehúsan a salir de la cultura que ha hecho de su vida una caricatura. Y ve sus vidas y son un chiste. Son personas que llevan una vida ejemplar. Un ejemplo de lo que no tengas que hacer. Un ejemplo de lo que no tienes que hacer, de lo que no debes de hacer. Romanos 12:2. Te lo leo versión amplificada. Dice: no se amolden a este mundo, ya no con sus valores y costumbres superficiales, sino que sean transformados y cambiados progresivamente a medida que maduran espiritualmente mediante la renovación de su mente. Dice: enfocándose en valores piadosos y actitudes éticas. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a dar una moral ética o una ética moral. La palabra de Dios es lo que te va a transformar a vivir una vida diferente. La palabra de Dios es lo que te va a llevar de un nivel a otro nivel. La palabra de Dios es lo que te va a sacar del pozo. La palabra de Dios es lo que te va a cambiar la vida. La palabra de Dios es lo que va a transformar tu familia. La palabra de Dios es lo que transforma tu vida. Estamos aquí. Juan 17:7 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Iglesia, entonces lo único que nos puede cambiar es la palabra de Dios. Dile a tu hermano: la palabra de Dios es lo único que te puede cambiar. La palabra viva, la palabra de manifestación, la palabra encarnada que se manifestó en la tierra. Entonces, para poder entender el poder de la palabra, tienes que innovar tu mente. Diga conmigo: innovar mi mente. Innovar mi mente. Esa palabra innovar es la renovación por medio de introducir algo nuevo en ti, o algo nuevo en donde quieres hacer una innovación. Innovar. Entonces, el problema es que la gente está cómoda. Thank you. Está cómoda porque está acostumbrada en el lugar donde está. No quiere expandirse a algo nuevo. Está cómodamente fracasando. Lleva una vida de fracaso y está cómoda ahí. Pero no es donde Dios los quiere llevar, porque Dios quiere a que salgan adelante, sean otras personas, sean personas de alcance, sean mejores personas cada día más. Dice: y irán de poder en poder. Entonces, cuando tu vida no está en aumento, cuando tu ayer es peor que el día de hoy, o tu hoy es peor que el día de ayer, quiere decir que vas hacia atrás y no hacia enfrente. Estamos aquí. No se distraiga, iglesia. Dice: la palabra renovamiento es la renovación por medio de la introducción de cosas nuevas. De cosas nuevas. ¿Quieres algo nuevo? Hoy escucha las buenas nuevas. Introduce a Cristo, introduce la palabra de Dios en ti, y vas a ver cómo vas a empezar a renovarte tú mismo. La introducción de algo nuevo son las buenas nuevas de la palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas. Número 1,
¿Quieres que tus palabras tengan poder? Empieza a buscar el poder. Número uno, para conocer el poder de la palabra hablada, tienes que empezar a buscar el poder en las palabras. Tienes que buscar el poder, tienes que buscar a Dios. Empieza a escuchar la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios. Empieza a leer a Jesús. You want to change your life, start reading Jesus. Si no lees la palabra de Dios, nunca vas a poder transformar tu vida. Si no lees la palabra de Dios, nunca vas a poder sacar de donde estás. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, esto es Jesús hablando con el diablo mismo, con Satanás, con esa persona que te aparece en los sueños en la noche, con esa persona que te ha lanzado una enfermedad a tu vida. Jesús estaba hablando con esa persona y le dice en Mateo 4:4, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Entonces Jesús no estaba hablando algo que escuchó de su hermano Santiago o de su hermano Juan. Jesús estaba hablando algo que estaba escrito. Diga conmigo, escrito está. Escrito está. Todo lo que Jesús hablaba estaba cargado de poder, no porque estaba hablando Jesús, sino porque lo que estaba hablando Jesús era la voluntad del Padre, lo que escrito estaba. Amén. Ponte de pie, iglesia. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Entonces, si tus palabras no están afectando a nadie, checa tu conexión con Dios. Si tus palabras al tú abrir tu boca no cambian tu situación, checa tu conexión con el Padre. Si tus palabras no pueden afectar a los demás, o si están afectando a los demás en negatividad, checa tu conexión con la luz. Checa tu conexión con Dios. Hasta que no puedas introducir la palabra de vida en ti, vida no va a poder salir de ti. Todo lo que salga de tu boca va a salir muerte, va a ser muerte, porque estás desconectado de la vida. Estás desconectado de la palabra de vida. Toma tu asiento, iglesia. Toma tu asiento. Dice, y en mis palabras, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, si le estás pidiendo al Padre y el Padre más de por lo que más ves que no hay respuesta, ves que la luz no ha llegado, quiere decir que tu conexión no es buena. Si no ves respuesta al tú abrir tu boca, tienes que checar ciertas áreas de tu vida donde puedes encontrar una falla de luz o un escape de luz. Número 2, para que puedas entender el poder de la palabra hablada, para que tus palabras carguen poder, debes tener una intimidad con la palabra, pasar tiempo en la palabra, estar en la palabra, tener intimidad con la palabra. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Eso es un encuentro con la palabra. Adán estaba esperando a la palabra, estaba teniendo tiempo con la palabra. Por eso es que Jesús, la palabra desde entonces, desde Génesis, se paseaba por medio del jardín. Escúchame, Dios siempre va a querer tener una intimidad contigo, pero está en ti de que pongas el lugar y la hora de que tienes ese encuentro con Dios. Nuestro Padre Espiritual dice, intimidad. Entra en mí y mira todo lo de mí. Entra en mí y mira todo lo de mí. Dejas que la palabra de Dios analice tu vida mientras tiene intimidad con ella.
Dejas que el Espíritu Santo vea todo lo que está en ti y te renueva mientras amas a Dios. Intimidad con la palabra. Primera de Reyes 17:1 dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por medio de mi palabra. Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Intimidad con la palabra. Elías no estaba hablando desde la plataforma de sus sentimientos. Elías estaba hablando desde la plataforma del empoderamiento de la palabra de Dios. Por eso cada palabra que salía de Elías, veía la manifestación de sus palabras, porque estaba hablando lo que estaba escrito. Deuteronomio 11:16 dice: guardaos pues vuestro corazón, no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclines a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. El poder de la palabra hablada. Entonces Elías solamente estaba diciendo lo que estaba escrito. Estaba comandando lo que escrito estaba. Estamos aquí. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Iglesia, el problema de hoy en día, ¿por qué la palabra no tiene efecto en ciertas vidas de los cristianos? Es porque los cristianos no le han puesto valor a la palabra. El problema no es que el pastor suelte una palabra. El problema no es que mi padre espiritual profetice en ti y tu vida no ha cambiado. El problema no es que la palabra de Dios sea dicho y no haya pasado nada en tu vida. El problema es que no has puesto un valor, no has puesto un respeto por la palabra de Dios, no le has dado el honor que se merece. Entonces la palabra no puede funcionar en ti, porque no hay valor en ti por la palabra. Lucas 7, 6 y 7, en nuestra lectura de encaje, dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice: por lo que ni aún me tuve digno por venir a ti, pero di la palabra solamente, y mi siervo sanará. Valor por la palabra, valor por Dios, valor por las cosas de Dios, valor por el poder que Dios carga por medio de su palabra. El problema no es que las palabras sean soltadas. Dios te puede soltar toda la palabra que tú quieres, pero si no hay un valor por Dios en ti, esas palabras no van a tener ningún efecto. Es por eso que los domingos la gente llega a la iglesia a la hora que quiere. No hay valor por la palabra. La gente está en medio de la alabanza y no puede levantar sus manos. No hay valor por la palabra. La gente está en medio de la predicación y la gente está checando su celular, a ver a qué horas me manda mensaje fulanito. No hay valor por la palabra. La gente está en medio de la predicación y tiene que ir al baño. No tienen baño en la casa. No hay valor por la palabra. Y luego checa sus vidas de aquellas personas, y todas sus vidas solamente reflejan el valor que tienen por Dios, el amor que tienen por Dios, el amor y el valor que tienen por la palabra de Dios. Hay un testimonio que nuestro padre espiritual dice que había un niño que le preguntó a su papá: ¿qué tan grande es Dios? El papá lo sacó al niño afuera y le enseñó un avión en el cielo, y le dice: ¿ves ese avión? Así de grande es Dios. Y dice: oh, ese avión
está muy pequeño, está chiquito. Al siguiente día el papá llevó al niño al aeropuerto y le enseñó el otro avión y le dice: ¿de qué tamaño es este avión? Dice: este avión es muy grande. Dice: así mismo es Dios. Cuando más lejos estés de Dios, lo vas a ver muy poquito. Dice: pero entre más te acercas a Dios, Dios se multiplica, se amplifica en tu vida, se hace más grande en tu vida. Cuando más valor tengas por la palabra se va a amplificar en tu vida. Las cosas van a empezar a pasar. Vas a empezar a hablar la palabra y la palabra se va a empezar a manifestar, porque tienes valor por la palabra. Número 3, para que tus palabras carguen poder, tienes que estar sometido a la palabra de Dios y bajo la autoridad de su palabra. Salmos 138, 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. A todo lo que te sujetes es todo lo que te va a sustentar en el día malo. A todo lo que tu vida esté sujetado hoy en día es lo que te va a sostener en el día de mañana. Todo lo que pongas primero es lo que va a determinar tu fin. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, en el principio era la palabra y en el final seguirá siendo la palabra. Por eso dice: yo soy el alfa omega. No dice y omega, dice omega, porque soy el principio y fin. Soy principio a fin. Estuve en el fin antes del principio. Entonces, todo lo que pongas en tu principio va a determinar tu fin. Si quieres que tus palabras penetren, tienes que penetrar la palabra en ti, para que todo lo que salga de ti pueda penetrar a lo que estés comandando. Número 4, que tus palabras carguen poder. Para que tus palabras carguen poder, no solamente es de leer la palabra de Dios. Tienes que crecer en la palabra de Dios. Tienes que aumentar tu conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que saber por qué estás diciendo cierto texto, cierto versículo. Tienes que saber en dónde lo puedes aplicar y cómo lo puedes aplicar y en qué tiempo lo puedes aplicar. No solamente es de leer la palabra y nunca aplicarla en ningún lado. ¿Quieres cargar nivel de poder en tus palabras? Tienes que crecer en la palabra. Diga conmigo: crecer en la palabra. Crecer en la palabra. Crecer en el conocimiento de Dios es lo que te da el empoderamiento de llamar las cosas que no son como si fuesen. Crecer en el conocimiento, crecer en la revelación por medio del Espíritu. Pablo dijo en Gálatas 1:16, dice: no consulté con sangre ni carne, sino por medio de la revelación de Jesús en mí, por medio del Padre. En otras palabras, no consulté con la revelación de los hombres. Fui directo a la palabra para que se revelara en mí, para poder empoderarme y hacer que mi situación cambie por medio de la revelación que ha llegado hacia mi vida. Entonces, lo que va a cambiar y lo que va a destinar ciertas circunstancias en tu vida va a ser la revelación que Dios te dé. Jacob tenía un problema con Labán. No fue la palabra, fue la revelación que llegó. Palabra fresca. Le dijo: hazle así, pone esta rama aquí. Tu situación va a cambiar por medio de la revelación. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Estamos hablando del poder de la palabra hablada. Escúchame, mientras más tengas palabra de Dios en ti,
más poder vas a tener para comandar las cosas. Entre más tengas palabra en ti, más Jesús tienes en ti, más poder tienes en ti. Lucas 4:36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos con los otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Dice que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Entonces muchos cristianos el día de hoy quieren comandar demonios y ni siquiera tienen palabra en sí. En el nombre de Jesús, y hacen un show y gritan como si le estuvieran gritando al esposo en la casa. Nada de palabra. Estoy hablando acerca de poder. Estoy hablando acerca de cuando hablas sueltas poder. Estoy hablando cuando hablas sueltas poder, sueltas palabras, sueltas a Jesús. Juan 6:20 dice: mas él dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Escúchame, cuando cargas la palabra de Dios en ti, la palabra de Dios te carga a ti. Dice que Jesús entró en su barca. Esa barca representa tu vida. Cuando Jesús entra a tu vida, tu destino llega rápidamente y es eficaz. Pero cuando no tienes a Jesús, todo lo que ves a tu alrededor son tormentas. Pero cuando Jesús entra en ti, tu vida es rápida, es eficaz. Todo lo que haces se te vuelve fácil, porque tienes la palabra dentro de ti. El poder de la palabra hablada en ti. Cuando cargas la palabra y la haces parte de tu vida, incrementas tu poder de tu hablar. No solamente dices las mismas palabras de siempre, el mismo vocabulario de siempre, las mismas vulgaridades de siempre. Si algo fue que Dios cambió cuando dejé que Dios entrara en mi vida, fue mi vocabulario. Mi esposa está de testiga. Para todo decía mensadas, para todo decía tonterías, pero fue lo primero que Dios hace o que hizo en mi vida. Me cambió mi vocabulario, porque ahora tengo que tener un lenguaje de reino. No puedo decir las mismas palabras que antes decía, porque no iban con mi identidad. Entonces, la forma en que tú hablas refleja la persona que tú eres. No puedes esconder lo que tú eres. Puedes decir palabras, how do you say fancy, elocuentes, pero eso no va a decir que tú eres elocuente. Solamente te sabes 2 o 3, porque cuando llegas con una palabra, con alguien que es elocuente, te va a dar unas revolcadas con su vocabulario, que vas a quedarte, ¿qué? Y solamente te estaba diciendo, te estaba saludando. Estamos aquí. Entonces, no solamente de leer la palabra, ni orar la palabra. Cuando llevas una vida de oración, dejas que el poder de Dios se deposite en ti. Cuando lees la palabra de Dios, adquieres el poder. Pero cuando estás en una vida de oración, dejas que ese poder que está depositado en ti se amplifique. Empiezas a amplificar todo lo que has introducido en ti. Muchos ministros no se preparan a la hora que tienen que llevar el mensaje al pueblo, porque dicen, la escritura dice que cuando llegue yo ahí, el Espíritu me va a dar todo lo que debe de hablar. Ok, pero ¿qué has metido en tu espíritu para que el Espíritu te recuerde de qué puedas hablar? Cero palabra. Por eso ves a la gente que te cuenta historias, te cuenta lo que le pasó ayer, te cuenta lo que le pasó a la hermana, porque tienen cero palabra. Entonces, cada persona que entra en ese lugar sale de la misma manera que entró, porque eran palabras motivadas por sentimientos, no por empoderamiento de la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos santifica, nos carga de poder,
pero su espíritu es el que nos amplifica el poder. Ponte de pie en esta noche, iglesia. Dejamos el resto para la siguiente semana. Es por medio de la oración que nuestro carácter es reformado. Si tu carácter no refleja el carácter de Dios, cuando vengan los espíritus malos no vas a poder hablar poder. Eso fue lo que pasó en Hechos 19. Dice que unos ambulantes judíos trataron de sacar a los demonios por medio del nombrar a Jesús. Escúchame, el que tú nombres a Jesús, o que le digas Jesús en otros lenguajes, o que digas a Jesús más alto, no significa que los demonios van a dejarse llevar por lo que estés diciendo. Se van a reír de ti. Van a decir: a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es el pastor Abraham, pero tú, ¿quién eres? Se van a reír de ti, porque no tienes el carácter de Dios. Puedes tener toda la palabra, pero si no tienes el carácter de Dios, los demonios, todo lo que sueltes tú de palabras no se puede sujetar a tu palabra, porque tú no estás sujetado a su palabra. Entonces tenemos que pedir que conforme entremos en la palabra de Dios, la palabra pueda cambiar nuestra vida para reflejar a Jesús, para que cada cosa que introduzcamos a nuestro espíritu pueda ser Jesús. Así, cuando tengamos una situación que necesite a Jesús, cuando tú abras tu boca va a salir Jesús. Estamos aquí. Tengo más puntos, pero levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sabemos que tú eres la palabra manifestada en esta tierra, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, Señor. Sabemos que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho, Señor. En esta tarde te pedimos, Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, todos los que estemos aquí, Señor, que esta semana seamos preservados, que seguimos siendo, Señor, prosperados, Señor. Que las situaciones que nos encontremos, Señor, que nos puedan llegar revelaciones del cielo, Señor, para cambiar nuestras situaciones, Señor. Que toda enfermedad que esté en nosotros, por medio de tu palabra, Señor, salga en el nombre de Jesús. Toda aflicción, Señor, desde hoy, por medio de lo que hiciste en el Calvario, Señor, es terminada. Toda enfermedad es terminada, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y que tu sangre hable por nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.